NSE Producciones presenta Totus tuus, soy todo tuyo, María. Este fue el lema de Juan Pablo II. Totus tuus, un programa para ahondar en la figura del Papa que cambió el mundo. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Tenemos encima de la mesa dos fotografías, o mejor, una fotografía y una estampa de dos santos. Y son San Juan Pablo II, María José García y Don Manuel González. Claro, María José García todavía no, o sea, ella no forma parte todavía de estos santos, pero la he nombrado en medio porque ella nos ha traído estos dos santos, de los cuales vamos a hablar porque además San Juan Pablo II, porque es el programa dedicado a él, pero San Manuel González, ¿por qué? Porque tienen mucha relación. Tienen mucha relación y también porque el Papa Juan Pablo II fue el que beatificó, sabemos que ahora ya ha sido canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016, pero en el año 2001 don Manuel González fue beatificado por Juan Pablo II con mucho cariño porque, como tú dices, eran santos que tenían muchos rasgos en común. Uno, evidente, el amor a la Eucaristía. Vamos a hablar del amor a la Eucaristía de don Manuel y del amor a la Eucaristía de Juan Pablo II. Hemos hablado mucho en este programa. Se quedaba postrado, pasmado, adorando a Jesús en la Eucaristía, ¿verdad? Y nos has dicho varias veces como él incluso llegaba a rezar postrado con los brazos en cruz, y se le pasaban las horas ante el misterio de que Jesús está ahí de verdad, está vivo en la Eucaristía, en todos los sagrarios del mundo. Noches enteras. Sabemos que además la oración, pero también su trabajo, por ejemplo, cuando él escribía, muchas veces lo hacía delante del Santísimo Sacramento, ¿no? Como una forma de decir que seas tú el que a través de mí diga lo que tú quieras decir, claro, que no sea mi opinión, que no sea lo que yo pienso, sino que sepa transmitir lo que tú quieres. Largas horas, a veces hasta 6 horas todos los días en la capilla. Algo que nos debe hacer pensar mucho, porque fíjate que nuestra excusa siempre para ir a la adoración es no tengo tiempo, es que no sé dónde encajar la adoración en mi día a día. Bueno, pues Juan Pablo II, que era una persona muy, pero que muy ocupada, sacaba el tiempo todos los días, no solamente para esta práctica de la adoración, sino para rezar el Santo Rosario, rezar el Vía Crucis todos los viernes. Si él podía sacar tiempo, cuánto más nosotros. Es una cuestión realmente de prioridades. Porque claro, tú dices sacar tiempo, yo creo que sacaba tiempo para lo demás. Bueno, sí, muy bien dicho, es verdad. Es como, me levanto por la mañana y tengo hambre de mi Dios, de estar con Él, de decirle cuánto lo quiero, cuánto le agradezco, de pedirle por el mundo entero, y más Él que tenía tanta responsabilidad, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que había adorado al Señor, que había celebrado la Santa Misa, pues se dedicaba también a las tareas que el mismo Jesús le encargaba. Y en nuestra vida, pues, cada uno en su medida, pero también veremos que nos da una fuerza enorme, y tú lo sabes como madre de familia, para encarar los problemas de la vida, problemas de salud, de trabajo, de lo que sea, el estar cerca de Jesús, Eucaristía. Necesitamos, y es evidente, necesitamos estar unidos a Dios en la Santa Misa, en la adoración, y es algo que, como tú dices, nos da mucha paz y nos hace que luego aprovechemos el tiempo mejor, porque estamos más tranquilos, porque hemos descansado nuestro corazón en Dios, y hace que todo lo demás, ¿no?, el resto de la vida funcione mejor. También saber, que es lo que yo creo, ¿no?, que era el secreto de Juan Pablo II, esa seguridad
de que las cosas no dependen tanto de mí. A veces parece y creemos que todo depende de nosotros, que mi familia funcione bien, que todo esté bien, que mis hijos crezcan bien. Es como que uno se hace el súper protagonista de Sí, es verdad. Y de claro, su vida. entonces vienen Entonces, unas claro. depresiones terribles, porque si yo no soy perfecto, ya todo se hunde. Y como a cada rato compruebo que no soy perfecto, pero no. Vamos a descubrir hoy, de la mano de Juan Pablo II y de San Manuel González, que todo depende del corazón de Jesús eucarístico. Él está ahí con nosotros y vamos a seguir adelante después de esta pausa. Claro que a San Juan Pablo II, ustedes lo conocen, bueno, es mundialmente conocido, cosa que no ocurre con don Manuel González. Él fue obispo, es verdad, pero en España. Pero cuéntanos un poquito, o entre las dos, contemos algunos detalles de su vida para que lo conozcamos y sobre todo lo podamos imitar más. Bueno, yo creo que vamos a centrarnos en ese amor que él tenía a la Eucaristía, que fue como un don, como una gracia especial que Dios le dio y además en un momento determinado de su vida. Él se ordenó sacerdote en el año 1901 y enseguida, en cuanto fue ordenado sacerdote, le enviaron a una misión en Palomares del Río, un pueblecito, y fue allí donde recibió esta gracia especial que luego fue como la que determinó el camino que él llevó durante toda su vida. Y él mismo cuenta que cuando llegó allí, pues lo primero que le dieron es malas noticias, ¿no? Bueno, Le es que dijeron, además lo cuenta con mucha gracia, con porque mucha le gracia. salió al paso un sacristán, porque Exacto. tenía que llegar como en burro, me parece, a lomo de burro, así, hasta el pueblo, y él le iba preguntando al sacristán, bueno, ¿y qué tal va en este pueblo? ¿Y qué le decía el sacristán? todo malas noticias, aquí nadie reza, aquí usted no va a convertir a nadie, o sea, una Y él noticia, pensaba una que- llegada de lo más desalentadora. De verdad que sí, porque él pensaba que, bueno, en esas misiones salían por lo menos los niños a recibirlo. Nadie. Y entonces entró en la iglesia. ¿Y qué se encontró en la iglesia, María José? Bueno, pues en la iglesia se encontró una iglesia abandonada, un sagrario abandonado, sin ningún cuidado, Con telarañas. sucio, con telarañas. Y él mismo dice, qué sagrario, Dios mío. Dice, qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no salir corriendo para mi casa. Pero no huí, me puse allí de rodillas. Mi fe veía a un Jesús tan callado, tan paciente, tan bueno que me miraba, que me decía mucho y me pedía más. Una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio. La mirada de Jesucristo en esos sagrarios, en los sagrarios abandonados, dice, es una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca. Vino a ser para mí como punto de partida para ver, entender y sentir todo mi ministerio sacerdotal. O sea, le hirió tanto esa visión del sagrario abandonado, de Jesús solo al que nadie iba a visitar, del que nadie se acordaba, que él dijo, bueno, mi misión como sacerdote y después su misión como obispo va a ser que todos sepan que estás aquí presente, que les estás aquí esperando. Yo te voy a dar todo mi amor en la adoración y voy a hacer que muchos, muchos otros te adoren también. Y esa fue su misión y además lo bonito es que con mucha gracia, con muchísima alegría, fue transformando tantas almas de personas que además pensemos que él vivió en una época donde había mucha persecución religiosa. Había mucho cierto odio hacia a la fe. iglesia y hasta le llegaban los niños a tirar piedras, Exacto. lo llamaban cuervo, en fin, un ambiente que él tenía en algunos momentos, ¿te acuerdas? Les recomendamos un libro maravilloso que se llama El obispo del sagrario Precioso. abandonado, precioso libro, y había momentos en que él pues tenía que ir sorteando las piedras como un torero, ¿no? Pero eso sí, sin perder nunca el amor, la ternura hacia las almas, porque él sabía que era ignorancia muchas veces o eran ideas que les habían inculcado. Sí. Y él pasó toda su vida haciendo mucho bien, creando escuelas, dando catequesis a los niños. Exactamente. Pues hay muchos rasgos que recuerdan, ¿no? a Juan Pablo II, por ejemplo, este amor a los niños, esta capacidad de ponerse en el otro y entender sus motivos. Por eso
él cuando le pasaban todas estas cosas, no solamente es que perdonaba al instante, sino que tenía la capacidad de tomarlo todo con sentido Sí, del humor, sí, que yo creo que fue impresionante. también otro rasgo que le une a Juan Pablo II, que es el buen humor, el saber reír y no dramatizar de las cosas que están ocurriendo. Pues sí, porque a veces cuando dramatizamos demasiado, fíjense que o decimos esto es terrible, terrible, Sí. es como decir no tiene remedio. Entonces ya ¿para qué vamos a trabajar? Ya nos rendimos. No, tanto Manuel González como Juan Pablo II han sido hombres que han sabido luchar en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, buscar soluciones siempre. Buscar soluciones y sabes que también un rasgo que me encanta de los dos, buscar a las personas una a una. Ir al encuentro de cada persona en concreto, ¿no? Yo recuerdo cuando cuenta don Manuel González cómo iba al asilo de ancianos y sí. allí pues entre que jugaba las cartas Sí, sí, con sí. con los ancianos, pues cómo de esa manera pues tan bonita, tan cercana, poniéndose él pues en lo que los demás les hacía ilusión, especialmente a estos ancianos, pues cómo conseguía después atraerles hacia Dios, pero buscando, y yendo él, no esperando que los demás acudieran a su encuentro, No. sino saliendo él al encuentro de los demás, rasgos preciosos. Por eso creo que ahora en el cielo, y lo comentábamos antes juntos, pues estarán siendo muy amigos y ayudándonos también, y eso es lo importante, que sepamos que no son personas que han pasado y ya está, y que nos ha quedado su recuerdo, su buen ejemplo, sino que son personas vivas, Juan Pablo II, don Manuel González, que están en el cielo dispuestos a ayudarnos, ellos que tanto trabajaron, que tanto buscaron a las almas, pues ahora tienen mucha más facilidad, ahora lo tienen mucho más fácil, tienen muchos más medios de los Ahí que está. tenían antes. Fíjate, a mí eso es un pensamiento que me llena de alegría y pienso que tenemos que desarrollarlo más. Pensar, las personas santas que han muerto es que es un motivo de súper alegría porque ahora están totalmente a nuestra disposición, que a lo mejor estaba en la tierra y no podía ser porque o se encontraba mal o estaba muy ocupado. O estaba en otro país, lejano al Claro, mío. ahora no tienen ese problema de espacio-tiempo, aunque yo le pida ayuda a Juan Pablo II y tú también y 900.000 personas a la vez, no tiene problema y lo quiere y lo puede hacer. O sea que vamos a ver qué es lo que les vamos a pedir a estos dos santos. Estás aquí, aunque no te pueda ver, pues escondes tu gloria y majestad. Estás aquí, revestido solamente del amor, bajo la forma de un pan. Con sencillez te me vienes a entregar y en mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión. Bien, amigos, quisiéramos saber un poquito más cómo lo hacía San Manuel González para acercarse a las almas y enrolarlas en esta lucha contra los sagrarios abandonados, que nunca más, decía él, aparezcan juntas esas dos palabras, sagrario y abandono. No puede ser. ¿Cómo lo hizo para darse a entender? Podríamos contar muchísimas anécdotas porque además la vida de don Manuel González es toda una aventura. Pero él pues empezó con algunas mujeres a animarlas a ir al sagrario, a adorar. Un grupo se llamaban las Marías, porque recordemos que quien estaba al pie de la cruz pues estaba María y también Juan. Así él creó grupos de hombres y mujeres que acompañaban a Jesús a Eucaristía. Y solo, como no tenemos mucho tiempo, solo leer una de las frases que él les decía, porque creo que es como si nos la dijera ahora a nosotros y nos puede hacer mucho bien escucharla. Dice, permítanme, yo invoco muchas veces vuestra caridad para que ayudéis a los niños pobres y a todos los pobres abandonados. Pues hoy voy a pedirles su cooperación en favor del más abandonado y del más pobre de todos los pobres. ¿Saben quién es?
Jesús en la Eucaristía. Les pido una limosna de cariño para Jesucristo sacramentado. Les pido por el amor de María Inmaculada y por el amor de ese corazón tan mal correspondido, que ustedes sean las Marías de esos sagrarios abandonados. Me parece que cada uno puede tomar esta petición de don Manuel González como propia, ¿eh? Todos nosotros. Hay muchos sagrarios abandonados por aquí, por ejemplo, aquí en España, en tantos lugares, ¿eh? Y es así, sagrarios que están solos todo el día, de los que nadie se acuerda. Bueno, vamos a ver qué dijo el Papa Juan Pablo II en la homilía de su beatificación en el año 2001 en la Plaza de San Pedro. Era un 29 de abril. Y el Evangelio era, ustedes recuerdan, ese en el que Jesús se aparece después de resucitado en el mar de Tiberíades. Primero los apóstoles no le reconocen, sí. no han pescado nada y Jesús les pregunta si tienen algo de comer y les anima a que echen las redes. Es ya por la mañana, entonces no es hora de pescar. Pero ellos obedecen, echan las redes y las redes rebosan pescados. Solamente primero uno de los discípulos le reconoce. Juan le reconoce exactamente. Y cuando llegan a la orilla con esas redes llenas de peces está Jesús con unas brasas y les ofrece a los discípulos el pan. Este era el Evangelio y esto es lo que nos decía el Papa Juan Pablo II en esta homilía. Dice: En el Evangelio que hemos escuchado, ante ese milagro realizado, Juan, el discípulo, reconoce a Jesús y también los otros lo reconocerán después. En este pasaje evangélico, al presentarnos a Jesús que se acerca, toma el pan y se lo da, Juan 21:13, nos señala cómo y cuándo podemos encontrarnos con Cristo resucitado, cuando toma el pan y nos lo da en la Eucaristía, donde Jesús está presente realmente bajo las especies de pan y de vino. Y dice el Papa: sería triste que esa presencia amorosa del Salvador, después de tanto tiempo, fuera aún desconocida por la humanidad. Esa fue, dice el Papa, la gran pasión del nuevo beato, ahora ya santo, Manuel González, obispo de Málaga y después de Palencia. La experiencia que él vivió, la que contábamos en Palomares del Río ante un sagrario abandonado, le marcó toda su vida, dedicándose desde entonces a propagar la devoción a la Eucaristía y proclamando la frase que después quiso que fuera su epitafio: ahí está Jesús, ahí está. No lo dejéis abandonado. ¿Sabes? Esto es verdad. Yo lo he visitado en la Catedral de Palencia. Está el sagrario y a los pies del sagrario está la tumba de él. Y ponen estas palabras porque él quiso ser enterrado al pie del sagrario y para que pusiera: Jesús está ahí, no lo olvidéis. Me parece tan bonito. Realmente, este fundador de las misioneras eucarísticas de Nazaret y también fundador de la reparación infantil eucarística, de muchos movimientos preciosos, nos está hablando a la Iglesia de hoy. Juan Pablo II lo beatificó precisamente por eso, para que sigamos su ejemplo. ¿Qué vamos a pedir en esta oración? Pues yo creo que vamos a pedir realmente que Dios nos ilumine, ¿no? Y nos dé esa fe, el creer que realmente Dios vivo está presente en la Eucaristía y que pongamos en nuestra vida la adoración como una prioridad, sabiendo que de eso depende todo lo demás, no al revés, no todo lo demás si sacamos tiempo para eso, sino eso como principal en nuestra vida y que de ahí derive lo demás. No es fácil, ¿eh? Muchas veces no es fácil, hay que hacer primero un esfuerzo, ¿no? Claro que sí. Es como todo, hay que llevar una especie de entrenamiento. Sí, ¿no? Un rodaje, claro que sí. Ya nos lo contarás en algún otro programa, cómo lo haces tú. Muy bien, vamos a rezar. Sí, le pedimos a Raúl que nos ponga una musiquita para esta oración y la ofrecemos también, como siempre, por todos los oyentes, especialmente aquellos que ahora mismo estén sufriendo o estén solos. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo, danos tu bendición. Bendice a la Iglesia que tú has amado, servido y guiado.
animándola a caminar con coraje por los senderos del mundo para llevar a Jesús a todos y a todos a Jesús. Bendice a los jóvenes que han sido tu gran pasión. Concédeles volver a soñar, volver a mirar hacia lo alto para encontrar la luz que ilumina los caminos de la vida en la tierra. Bendice a las familias. Bendice a cada familia. Tú advertiste el asalto de Satanás contra esta preciosa e indispensable chispita del cielo que es la familia, que Dios encendió sobre la tierra. San Juan Pablo, con tu oración protege a las familias y a cada vida que brota en la familia. Ruega por el mundo entero, todavía marcado por tensiones, por guerras e injusticias. Tú te opusiste a la guerra invocando el diálogo y sembrando el amor. Ruega por nosotros, para que seamos incansables sembradores de paz. Oh San Juan Pablo, desde la ventana del cielo donde te vemos junto a María, haz descender sobre todos nosotros la bendición de Dios y concédenos lo que te pedimos. Amén. Jesus is the next to be closed. Bien, María José, ¿qué tal sería? Yo lo he pedido también en la oración, pasar algo muy práctico en nuestra relación con la Eucaristía. Muchas veces, a lo mejor, no damos tiempo a la adoración o tampoco a purificar nuestro corazón en la confesión y sin embargo nos acercamos a comulgar. Pues a veces lo ve uno, ¿no? Pues mucha gente se acerca a comulgar, lo cual es maravilloso. Pero, ¿cómo nos preparamos para la comunión? Vamos a recordar para todos los oyentes de NSE y también para nuestros amigos de Radio Católica Mundial, a los que tanto recordamos, les saludamos mucho es desde verdad. aquí. Bueno, vamos a recordar las condiciones para recibir bien la Eucaristía, para que realmente la Eucaristía sea alimento de nuestra alma. La primera, pues casi todos la recordamos, es el ayuno eucarístico, que hoy en día se ha reducido a 1 hora para sólidos y líquidos que no sean agua. La hora pues se entiende que no viene de 1 minuto, o sea, es más o menos 1 hora. Y sabemos también que las medicinas, por ejemplo, que necesita una persona enferma, pues no rompen este ayuno eucarístico. Para los enfermos, para las personas que les cuidan, para las personas que tienen una edad avanzada, la Iglesia es madre y siempre tiene en cuenta, y eso es precioso, todas estas circunstancias. Entonces, es ese ayuno de 1 hora antes de comulgar. Segunda condición, que ahí es donde parece que nos hemos olvidado muchas veces o que hemos querido, no sé si nos hemos olvidado o hemos querido olvidarnos, es que hay que recibir la Eucaristía estando en gracia de Dios. ¿Y qué significa esto? Vamos a recordarlo también. Cuando tenemos, por eso se llama gracia, porque fíjense que bien explicado está. Cuando tenemos la desgracia de cometer un pecado grave, es desgracia porque ya no estamos en gracia de Dios. La perdemos, por lo tanto, así no podemos comulgar. ¿Saben por qué? La Eucaristía es sacramento de vivos. Se estudia en el catecismo, es decir, que para recibirla necesito estar en gracia de Dios. No es lo mismo el bautismo, pues el bautismo es obvio que él mismo ya nos pone en gracia de Dios. Es decir, la Eucaristía es algo muy grande, es la unión máxima con Dios. Y yo no puedo obligar a Dios a venir a mi corazón que está manchado por un pecado grave. Antes, con humildad, acercarme a la confesión. Este pecado de comulgar sin estar en gracia se llama sacrilegio y dice San Pablo que quien comulga indignamente se traga su propia condenación. Juan Pablo II muchas veces nos recordó que la confesión es imprescindible para quien tiene conciencia de pecado grave y quiere acercarse a la comunión. Por ejemplo, el Papa dijo, y recordemos esto, que la preparación penitencial, ese yo confieso que rezamos al principio de la misa, no es suficiente para el que tenga conciencia de tener pecado grave. Él dijo, por ejemplo, clarísimamente el 30 de enero de 1981, está y estará vigente siempre en la Iglesia la norma establecida por San Pablo y por el mismo Concilio de Trento, por la cual a la digna recepción de la Eucaristía se debe anteponer la confesión
de los pecados cuando uno es consciente de pecado grave. Muy importante, porque si no estamos desvirtuando la comunión, convirtiéndola en cualquier cosa, y entonces, como tú has dicho, no nos alimenta. Y no solo eso, sino que encima estamos cometiendo un pecado muy grave. Que no sea así. Bueno, en tercer lugar, vamos ya rapidito, es tener conciencia de a quién se recibe. Está muy unido, porque si yo tengo conciencia de a quién estoy recibiendo, a Jesucristo, pues voy a procurar tener el alma limpia. Y eso no es porque, ay, me siento bien ese día. No, es porque yo he limpiado mi alma en el sacramento de la confesión. Bueno, vamos a despedir este programa. Ojalá durante esta semana hagamos examen de conciencia, ¿eh? No sé, en el punto tercero yo creo que también, porque todos decimos muy seguros, claro, yo sé que en la Eucaristía está Dios, pero lo sabemos como algo teórico. Realmente examinémonos a ver si cuando de verdad yo me pongo en la fila para comulgar estoy pensando y a quién voy, claro, y comprometiéndome. Y que se vea eso en mi forma de vestir, en mi forma de actuar delante de la Eucaristía. Bueno, hablaremos, si Dios quiere, en otros programas de todo esto. Hoy nos despedimos hasta la semana próxima. Si Dios quiere, yo creo que con mucha alegría de haber conocido más a este santo, a ¿Y qué don te Manuel parece González. con una jaculatoria que solemos decir nosotros en la adoración, que sería «Viva Jesús sacramentado»? Viva y de todos sea amado. Así finaliza el espacio Totus Tus. No temáis. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Envíanos tu testimonio sobre Juan Pablo II al correo electrónico nsebarcelona@nseradio.com. Abrid de par en par las puertas a Cristo.